Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos una historia que os va a volar la cabeza, una auténtica bomba que va a hacer que os preguntéis, ¿qué está pasando realmente tras bambalinas? Vamos a hablar de dos pesos pesados del mundo de la actuación, dos nombres que resuenan con fuerza en diferentes generaciones y en diferentes rincones del planeta, el legendario Kabir Bedi y el fenómeno actual Can Yaman. Y la pregunta del millón, esa que se repite como un mantra en las redes sociales y en los foros de fans, es, ¿qué tienen en común estas dos estrellas? Y lo más importante, ¿hay algo que debamos no perdernos porque, créanme, lo que está sucediendo podría ser oro puro? Poneos cómodos porque esto se pone interesante. Y si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribiros y activad la campanita para no perderos nada de lo que se cuece por aquí. Vivimos en una era fascinante donde las estrellas, sin importar su edad o de dónde vengan, pueden cruzar fronteras y conectar con audiencias globales de maneras que antes solo podíamos soñar. Y en este universo de celebridades, hay figuras que trascienden el tiempo y las modas. Por un lado, tenemos a Kabir Bedi, un nombre sinónimo de elegancia, carisma y una presencia escénica que dejó una huella imborrable en la historia del cine y la televisión, especialmente para quienes crecimos viendo sus épicas actuaciones. ¿Quién podría olvidar su papel como Sandokan? Esa figura aventurera, ese pirata de buen corazón que conquistó corazones en todo el mundo, y especialmente en Italia y España, donde su serie se convirtió en un fenómeno cultural. Bedi no es solo un actor, es un icono, un símbolo de una época dorada, alguien cuya mirada profunda y su porte distinguido transmitían autoridad y un magnetismo casi hipnótico. Ha trabajado en Bollywood, en Hollywood, en Europa, su carrera es un testimonio de talento y versatilidad. Y por otro lado, en el panorama actual, emerge con una fuerza arrolladora Can Yaman. Este actor turco se ha convertido en la sensación del momento, un ídolo que despierta pasiones allá donde va. Sus telenovelas, sus personajes y sí, seamos sinceros, su impactante físico, lo han catapultado a la fama mundial. Yaman es el epítome del galán moderno, fuerte, carismático, con esa mezcla de ternura y rebeldía que tanto gusta. Su impacto en países como Italia, España, y en gran parte de Latinoamérica es innegable. Los fans suspiran por él, las redes sociales arden con cada una de sus publicaciones, y su presencia genera un revuelo que pocas estrellas logran hoy en día. Ha sabido capturar la atención de una nueva generación, demostrando que el talento, combinado con una estrategia de imagen adecuada, puede llevarte a la estratosfera. Ahora, ¿qué une a estos dos titanes? A primera vista podrían parecer polos opuestos. Uno, la leyenda consolidada con décadas de experiencia y un legado imponente. El otro, la estrella emergente que está redefiniendo el concepto de fama en la era digital. Sin embargo, si miramos más de cerca, si escuchamos los susurros de la industria, si leemos entre líneas de las noticias y los rumores, encontramos puntos de conexión sorprendentes. Y es aquí donde entra la frase que me ha llevado a crear este vídeo: no pierdas a Demet tesoro. Esta expresión, que circula entre los seguidores más atentos y los observadores de la industria, sugiere que hay un elemento, una persona, una situación, que es de un valor incalculable y que conecta o podría conectar a estas dos figuras. Y esa persona, esa figura central, es Demet Özdemir. Demet Özdemir. Otro nombre que resuena con fuerza en el mundo de las series turcas, y que ha logrado cruzar fronteras, ganándose un lugar en el corazón de millones de espectadores. Demet es una actriz talentosa, con una belleza que cautiva y una capacidad para transmitir emociones que la hacen brillar en cada proyecto. Ha participado en numerosas producciones turcas de gran éxito, y su fama ha crecido exponencialmente, especialmente después de su aclamado papel en Erkenci, una serie que casualmente también catapultó a la fama a Can Yaman. Sí, ahí está una de las primeras conexiones. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla y química en esa telenovela, y juntos crearon una magia que enamoró al público. Su relación en la ficción fue tan convincente que muchos fans deseaban que esa conexión trascendiera a la vida real. Pero la cosa no termina ahí. Aquí es donde entra Kabir Bedi y la intriga se intensifica. Kabir Bedi, siendo un actor con una trayectoria tan amplia y reconocida, y con una presencia tan destacada en el ámbito internacional, no es alguien que se involucre en proyectos sin una razón de peso. Y se rumorea, se comenta, se susurra, que Kabir Bedi podría estar involucrado en un nuevo proyecto que uniría a estrellas de diferentes orígenes y generaciones.
Y adivinen quién podría ser parte de ese proyecto. O al menos, alguien cuya participación sería crucial para su éxito. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir. La idea de ver a Kabir Bedi, el eterno Sandokan, trabajando codo con Demet Özdemir, la estrella emergente, es algo que sinceramente pone los pelos de punta. Imaginen la fusión de experiencia y juventud, de leyendas y de fenómenos actuales, todo en un mismo escenario. Entonces, ¿cómo encaja Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve más fascinante. Si Demet Özdemir es una pieza clave, la joya de la que hablamos, la conexión entre Kabir Bedi y Can Yaman podría ser más profunda de lo que parece. Can Yaman, como mencioné, ya compartió una conexión increíble con Demet en Erkenci-Kuş. Esa química, ese éxito, los lanzó a ambos a nuevas alturas. Y ahora, si Demet está inmersa en un proyecto que podría involucrar a Kabir Bedi, la pregunta es, ¿qué papel juega Can Yaman en este escenario? ¿Podría ser que este nuevo proyecto sea un punto de encuentro, un puente que una estas tres figuras? Quizás un remake de alguna obra clásica donde Bedi interprete a un personaje veterano, Yaman a un rol protagónico, y Demet a una figura central que conecte a ambos. O tal vez sea algo completamente nuevo, una historia que requiera la fuerza de Bedi, el carisma de Yaman y el talento cautivador de Demet. La frase "no pierdas a Demet tesoro" no solo se refiere a su talento actoral, sino también a su capacidad para ser un nexo, un factor aglutinante. Demet tiene esa cualidad de atraer talento y de generar expectación. Su nombre por sí solo ya asegura un gran número de espectadores. Si además se le suma la presencia de Kabir Bedi, estaríamos hablando de un proyecto de alcance épico, que fusionaría la nostalgia de una era dorada con la fuerza arrolladora de la nueva ola de estrellas. Y si Can Yaman, el ídolo actual, pudiera formar parte de este mismo proyecto, el impacto sería monumental. Sería un evento que revolucionaría la industria, uniendo a públicos de distintas generaciones y geografías. Pensemos en las posibilidades. Un drama histórico con la profundidad y la majestuosidad que Kabir Bedi puede aportar, quizás un personaje de autoridad, de mentoría. Un papel protagónico lleno de acción, romance y conflictos para Can Yaman, ese rol que lo ha convertido en un ídolo. Y Demet Özdemir, una fuerza de la naturaleza, capaz de interpretar desde el personaje dulce y soñador hasta la mujer fuerte y decidida, uniendo a ambos mundos, aportando esa chispa que enamora y que atrapa. La combinación es simplemente explosiva. Es el tipo de proyecto que se convierte en leyenda, que se recuerda por décadas. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y las colaboraciones inesperadas son las que a menudo marcan el rumbo. Ver a Kabir Bedi, un pilar del cine internacional, y a Can Yaman, el fenómeno turco más reciente, compartir un proyecto, ya sería noticia de portada. Pero si además Demet Özdemir es la pieza que une estos dos mundos, la joya, que hace que todo encaje, entonces estamos ante algo que va más allá de una simple producción. Estamos hablando de un legado que se cruza con el presente, de la transmisión de antorchas, de la creación de nuevas leyendas. La especulación es parte de la diversión, claro está. Y es que estos rumores, estas filtraciones de información, son las que alimentan la pasión de los fans. La frase "no pierdas a Demet tesoro" encapsula perfectamente esa idea. No se trata solo de su talento individual, sino de su potencial para ser el catalizador de algo mucho mayor. Es como si el destino, o quizás un equipo de visionarios de la industria, estuviera tejiendo una red que conecta a estas tres figuras de una manera que podría redefinir el panorama de la televisión y el cine. Consideremos el impacto de tal colaboración. Para Kabir Bedi, sería una oportunidad de conectar con una nueva generación de espectadores, de dejar una marca en un panorama mediático diferente. Para Can Yaman, sería un paso más en su consolidación como estrella global, trabajando junto a una leyenda y rodeado de un talento que complementaría el suyo. Y para Demet Özdemir, sería la confirmación de su estatus como una de las actrices más importantes de su generación, un puente entre el pasado y el futuro del entretenimiento. Esta historia, mis amigos, es un recordatorio de que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Y que a veces las conexiones más inesperadas son las que generan el mayor impacto. La idea de que Demet Özdemir sea la pieza de oro que une a dos generaciones de estrellas, uniendo a la figura icónica de Kabir Bedi con el fenómeno global de Can Yaman, es algo que deberíamos seguir muy de cerca. Es un testimonio de cómo el talento y el carisma pueden trascender el tiempo y las barreras, creando momentos que se quedan grabados en la memoria colectiva.
Y es por eso que os digo, estad atentos. No os perdáis lo que está por venir. La posibilidad de ver a Kabir Bedi y Can Yaman compartiendo pantalla, con Demet Özdemir brillando como nexo, es un escenario que promete ser épico. Es la clase de evento que redefine el entretenimiento, que crea mitos modernos y que deja a todos hablando. El valor de Demet Özdemir en este hipotético escenario no es solo su arte, sino su capacidad para ser el punto de encuentro, el imán que atrae a estas fuerzas poderosas. Es un oro que brilla con luz propia, pero que también ilumina el camino para colaboraciones que podrían hacer historia. Para concluir, hemos explorado las fascinantes trayectorias de Kabir Bedi y Can Yaman, dos estrellas con legados y presentes impresionantes. Hemos desentrañado el misterio detrás de la frase «No pierdas a Demet tesoro», entendiendo que Demet Özdemir podría ser la pieza clave que une a estas dos generaciones de talento. La posibilidad de una colaboración que involucre a los tres es un escenario que promete ser uno de los acontecimientos más emocionantes de la industria del entretenimiento en los próximos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y especulación. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta posible unión? ¿Creéis que Demet Özdemir es realmente la joya que podría conectar a Kabir Bedi y Can Yaman? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras ideas y reflexiones. Si este vídeo os ha parecido interesante, por favor, regaladme un gran me gusta, compartidlo con vuestros amigos para que ellos también se enteren de esta intrigante posibilidad, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo.